Parece fácil ser papá. Amigos, ¿cómo están? Amigos, amigas, porque aquí nos escuchan de todo tipo. Y hoy entre dos porteros, nada más que hay diferencia entre uno y otro. Uno tiene manos y el otro no. Obviamente el que tiene manos es el invitado, el que no tiene manos es José Manuel Lechuga. Lechuga, ¿cómo estás? ¡Lechugol! Muy bien, Rafa. Yo estoy muy contento porque él no lo sabe, pero yo formé parte de las filas del Sahara. De un equipo. Ay, güey, esa historia está buena. En donde Félix Fernández dicen que jugaba en la Liga Perdóname de la Jusco. todavía hasta la fecha. ¿Juegas todavía? La Sí, temporada pero que ya en subí, categoría veteranos. la temporada que subí nunca estuviste y es un placer No. para mí como portero sin manos. Te saludo así con el muñón. Félix Fernández. Félix, ¿Qué pasó, bienvenido. Lechuga? Rafa. Gracias por venir. No, ¿Estás? al contrario. Nada más una anécdota rápida, que ahí fue cuando dije, chingale. ¿Qué? ¿Con Este Lechuga? güey me hice cuate de él, estudiamos juntos en el CEA. Ajá. Yo jugaba en el club alemán, me dice que es portero. Entonces ¿Te le hacía dije, falta ¿Y un era portero? portero de tu equipo en el alemán? no, o sea, en el CEA me dice que es portero. Y yo jugaba en el alemán y Ajá. pues nos falta un portero, lo invito. Con esto me vas a entender perfecto. El que es que el día que lo invito, así llegó vestido impecable. Güey. Ajá. Parecía Parecer hay que Jean-Marie parecer. Paz. Sí. Parecía hay que parecer. No, bueno, los ¿Qué guantes pasó? de última generación, el impecable. Yo dije, pinta tiene buena talla. Ajá. Cuando le cae la primera le llega la primera pelota, Ajá. el clásico bote. Es más, te lo tú ¿El me lo bote vas a- bravo que le llaman? No. El de antaño, que Ajá. la botas antes de despejar. Ah, ok, sí, ¿Cómo sí. la botas tú como portero? ¿Cómo la botas? Pues así. Ahí está, ¿no? Con las dos manos. Sí. Cuando lo vi botarla así como si fuera básquet, dije, no, este güey no es portero, pero Es que fíjense. la empezó a botar. Antes no se puso así de. Dije, se acabó. ¿Y el despeje qué tal? No, pues, No, sí, No. entendidito. No, No, sí. mató a una de señora que acuerdo al estaba bote. jugando tenis al lado. En mi defensa Pero sí. ya estaba dentro de la cancha, Eso ya ni sí. cómo sacarlo. Tendiditas, ¿eh? O sea, de 10 despejes, 2 salían tendidas. Ujú. No, Bien. no, qué No, cosa. pues entonces tienes el perfil del Sahara. Sí. Nada más Sí, Carlos Cuarón. bebes de acuerdo a Mi los primera estándares. experiencia en el ¿Qué el famosos Ajusco, juegan en ese equipo? Porque ya pues, mencionaste a uno. Carlos Cuarón. Ok. Es un equipo que tiene 40 años, casi. Sí. Casi 40 años de exalumnos del Colegio Madrid, pero casi todos están muy metidos en la cultura. O sea, hay escritores, filósofos, Gerardo Franco. escultores, Ah, cineastas. qué padre. Ah, ¿Y buen nivel? no. No, bueno. No para nada, pero no, mira, Pero no divertidos, sabía. divertidos. Sí, y es que yo no vivía en este país, entonces por Sí, eso te ya no estabas en subí Miami, para justo. jugar. Pero ahora regresamos y hay una categoría de pocos equipos, pero de veteranos y ahí. ¿Y esa nos hasta divertimos. arriba Y ahí hay en una- el Ajusco en la Y? Sí. No, abajo. En la avioneta. Abajo. Ah. No está el ¿Dónde Gocha. está el Gocha? Ya, Exactamente. aparte, 45 años ya entro en veteranos, ya, ¿no? Pues a partir Sí, ya, sí, pues, justo. No, justamente. pues ya invito, Rafa, Nada también. más que ya hay 45. portero, güey. Ajá. Vas de extremo derecho. No, puedes ir cuando quieras, ¿eh? Sí, vamos a retomarlo. Ahora Oye. le da el golf. También Ah, es sí, muy Siempre bueno. hace falta gente porque cada semana se lesiona alguien. Sí, pues sí, ya es deporte de alto riesgo después de cierta edad. El promedio, aunque sea de 45 para arriba, el promedio es casi de 60. Exacto. Oye, el gato Félix, arquero, ¿cómo te dicen? Como Félix. quieras. La verdad, como más me gusta. No, que mucho digas más Félix, arquero. ¿no? Sí, pero el arquero, o sea, Tu uniforme del gato desde- Félix era famosísimo. Sí, pero que me digan arquero me gusta. Colega, te voy a decir. Sí. Oye, colega, bueno, a ver, todos te conocemos por tu trayectoria como futbolista, como en los medios de comunicación, pero yo la verdad no te conozco en el ámbito de papá. Tienes muy privado ese tema, no tocas Sí. mucho el tema No. familiar y te agradezco que nos hayas permitido venir a platicar Así es. sobre ese grandioso, misterioso y fatídico, porque a veces es fatídico, Sí. No, sí, tema por de ser supuesto que es papá. complejo, sobre Muy todo. complejo. ¿Cuántos hijos tienes? Extremadamente complejo. 3. 3 chamacos. 3, 2 mujeres, un hombre. Ok, ¿de qué edades? En el 2025, María tiene 25, Ok. Belén tiene 22 y Martín tiene 17. Belén, qué bonito nombre. Sí. Saludos a todas Martín las Belén. 17. Martín tiene ¿Y 17. siguió tus pasos? ¿O? Los 3, de alguna manera, muy metidos en el deporte. Después, por diferentes factores, se han ido dispersando un poco. Pero Martín es muy futbolero, pero siguió los pasos de su hermana mayor, que era corredora.
Era mira. atleta, sí, corredora Atletas. de media O sea, distancia. track and Ah, field. qué padre. Track and field, exactamente. Ellos viven en Estados Unidos, Ok. prácticamente. Son gringos. Martín nació allá. Mis hijas nacieron en México, pero nos mudamos a Miami. En ese entonces, pues cuando María tenía 5 y Belén tenía 2. O sea, tus hijas, bueno, tus hijos son más americanos que mexicanos. mucho más. Mucho más. Mucho más. Y ¿Qué en tanta- Estados Unidos, perdón, la cultura del deporte, sí, el es deporte puta, sí. importantísima. Importantísimo, exactamente. Sí, sí, pues las instalaciones, los apoyos que hay, el estímulo de las becas, ¿no? Sobre todo las becas universitarias, siendo las universidades tan caras, Ujú. el tener una beca atlética es muy factible, pero además te ayuda muchísimo y te da para toda la vida, ¿no? O sea, son herramientas Por supuesto. que ya te dan para toda la vida, no importa lo que hagas, no importa lo que estudies. Oye, ahora vamos a ir obviamente a los inicios y a lo presente que eres que siempre has sido como papá, pero justo eso me lleva a esta pregunta. Ante un papá tan presente como tú, ¿qué tan difícil fue? Por más que ya estén en cierta edad y que ya estén Ujú, emprendiendo ujú. su propio camino, ¿qué tan difícil fue para ti separarte de ellos? Porque entiendo que hoy pues, no los puedes ver con la frecuencia que te gusta. Sí, muy. Sí, en efecto, pues la posibilidad de trabajar en la televisión, o sea, el trabajar en la televisión te da la posibilidad de estar más cerca Ujú. de los hijos. Y luego, pues la mudanza ante la invitación de ir a trabajar a Miami con Univisión, pues justamente era ese el propósito, estar más en familia, que los trayectos sean menores, ¿no? Las distancias, etcétera, como tranquilizarse. En ese entonces yo ya no estoy casado, estaba en ese entonces con la mamá de mis hijos. Teníamos a María y a Belén y dijimos, ya, hasta aquí llegamos, ya no vamos a tener más. Pero el hecho de que pues uno se acomoda en Estados Unidos, que ve las posibilidades, y dice, bueno, pues si viene otro, adelante. Y llegó Martín en el 2008 y algo que no habría sucedido en México. Ok. O sea, en México sí hubieran cerrado la fábrica, se acabó. Y allá lo dejaron al destino. Allá al destino, exactamente. Pero cuando llegó Martín, yo me hice la vasectomía a los 6 meses. Ahí sí dijiste, Sí, se los acabó. cables Ya, se cortan nomás, y sí. vámonos. Sí. Oye, entonces. Pero perdón, contestando la pregunta de Rafa, sí se ha vuelto súper porque pues en el 2022 hay decisiones, ustedes saben, decisiones en la vida que te embarcan muchísimo el rumbo, que no son muchas, pero una de ellas es eso, es si te cambias de país o si te regresas a tu país. Claro. Entonces, cuando el tema de la televisión se acaba, se va cortando las posibilidades y la decisión era, bueno, te ofrezco que te vayas a México y te recontrato en México o chao. liquido, ¿no? Pues te Y- pago un año de contrato que era en Univisión y haces lo que quieras, pero no puedes trabajar en ningún lado. Y entonces ahí se vuelve una decisión bien. ¿Cómo? Porque aparte ya están arraigados a ese No, estilo de totalmente, vida. No, ya no te te los los traes ni de broma. Y yo te No. quiero preguntar, cuando tuviste a tu primera hija, ¿seguías en activo como futbolista? Sí. Pero te Sí, quedaba- María nace en el 2000 y yo me retiré en el 2003. Ok, o sea, no fue tanto, porque mi pregunta, lo que dice Rafa, o sea, no vivieron tanto tu etapa de futbolista en el que te No. tenías que ausentar por las concentraciones y los partidos. No, o sea, no. fueron 3 años en los que a lo mejor ni se dieron Sí, cuenta. María era muy chica, la saqué en brazos ahí en algún partido. Ok. Que todavía se podía en ese entonces, pero hasta ahí, nada Y más. los otros no vivieron esa etapa tuya de futbolista. No, cuando yo me retiré, mi esposa estaba embarazada de Belén. Ok. Y sí, pues Martín ya después. O sea, que tus muchos hijos años. te ubican como comunicador, no como portero. Digamos así. Sí, básicamente sí, pero conforme han pasado los años, pues también redes sociales, videos en la misma actividad que Ujú, hacemos, pues trae muchos recuerdos, trae la posibilidad de hablar de aquella etapa, etcétera. Pero sí, por supuesto, ellos me ubican mucho más como comunicador. Oye, me salió hace poco una publicación en la que están Adrián Chávez y tú en la banca en Estados Unidos con el Esa uniforme de maldita Campos. foto. ¿Ya la vieron? Y gorra, Sí, y gorra los dos. Sí, no, sí. y nada más Chávez traía gorra. Que te decían, oye, Sí. papá, ¿cómo? Porque tú eras más sobrio como portero, ¿no? Sí, bueno, me gustaba Pero no- los uniformes como personalizados, así de diseño propio que se podía en ese entonces. Ujú. Hoy me parece lamentable, no sé qué les parece a ustedes, que todos los porteros tienen que vestir Igualitos. igualitos, Sí, que sí, hay que sí. registrar 3 uniformes nada más para toda la temporada y pues se pierde como la personalidad. El desencanto, ¿no? Sí, Sí, de acuerdo. Sí, pero bueno, hablando de los De- uniformes, guardé bastantes de esos y Ok. pues eran una herencia para Martín, sobre todo. Oye, y tú y tu ex, muy arraigados a la cultura mexicana,
¿qué tan complejo les resultó educar a sus hijos en una cultura distinta como es la norteamericana? Fue bien difícil al principio, sobre todo porque María, mi hija, la mayor, desde muy chica, desde que tuvo sus primeras palabras, sus primeros pasos, todo, le gustaba muchísimo toda la cultura mexicana. Y a la fecha le sigue gustando muchísimo. Entonces, llegar a Estados Unidos, yo me acuerdo perfecto, sobre todo cuando la mudanza, porque... ¿De qué edad se fue? ¿Ya que tendrías? Tendría 7 5, años? ¿no? Cinco, tenía 5. Pero entonces ya fue en el 2005. Entonces, cuando a mí en el 2004 me ofrecen ir a Univision a trabajar, pero yo tenía un par de años de retirado y había creado la Comisión del Jugador, hoy Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Con Álvaro. Álvaro está hoy. Álvaro está hoy. En ese entonces se llamaba Comisión del Jugador. Y entonces yo la presidí, la dirigí junto con Paco Gabriel de Anda, estaba Joaquín Beltrán también, estaba Claudio Suárez, el Tato Noriega también. Entonces yo empiezo a trabajar en eso y me enfoco muy duro. Entonces, cuando me llega una oferta para ir a Estados Unidos en el 2004, yo le tuve que decir que no al productor en ese entonces. Se había liberado una plaza y entonces el presidente de Univision quería a alguien que hubiera sido atleta y que estuviera metido en los medios de comunicación. Entonces me hicieron como un casting, le gustó el perfil y lo que hicieron fue, bueno, te vamos a probar durante 3 meses yendo cada fin de semana a un programa que ya no existe, que se llama República Deportiva. Exactamente. Y hacer breves de noticieros y eso. Y entonces después de ese tiempo había otros candidatos y después de ese tiempo me hicieron el ofrecimiento. Y entonces decimos, bueno, ok, vámonos. Pero fue bien duro porque cuando ya encontramos casa y demás, y entonces ya cuando se hace la mudanza, pues Belén era muy chica, no se daba cuenta de nada, pero María sí, entonces fue como una especie, es que es horrible decirlo, como de engaño, de vámonos de vacaciones. Llegar allá, sí, o sea, claro. Me acuerdo más perfecto como saliendo del aeropuerto nos paramos en un que le gustaba mucho, como para suavizar la cosa, ella muy emocionada, y después llegamos a un hotel durante una semana, ella muy emocionada, y cuando de repente se da cuenta que no va a regresar, empieza a sufrirla muchísimo. Empieza a sufrirla porque no hablaba inglés, entonces pues empieza a las pocas semanas a ir a la escuela, no entendía nada, entonces, en un programa bilingüe durante pues más o menos un año, y entonces ella empieza a extrañar mucho y le empieza a costar mucho trabajo, y los cambios le costaron mucho trabajo porque después a los pocos años se cambió de escuela para una escuela mejor, y también le costó muchísimo trabajo. O sea, ese tipo de cambios y adaptaciones le costaron mucho. A Belén realmente no lo sufrió porque sí, directamente... Igual que Martín. Y Martín nació en Estados allá. Unidos, pues sí, pues muchísimo menos. Pero bueno, María María tiene un gancho muy fuerte con México. Sí, claro. Pero con el paso de los años, ¿se los ha reprochado o es algo que...? No. O al final ya lo agradece, no, porque claro, lo agradecen, el vivir en 2 culturas, el hablar 2 idiomas, sin acento, el tener 2 posibilidades. Al final de cuentas, pues son opciones que uno da, porque originalmente pues íbamos por un año. Uno no sabe qué va a pasar y después resulta que se van dando las cosas, se va quedando y ya. Pero sí, no, ha sido una ventaja. Yo le he platicado mucho con María y ella está muy agradecida de estas 2 culturas, pero siempre tuvo un lazo muy fuerte, o lo ha tenido con México. Ella, como te decía, ella fue corredora de media distancia y tuvo una beca en la Universidad de Florida. Es una universidad muy grande. Logró una beca y logró entrar al equipo de atletismo. Y entonces a mí se me brillaban los ojos. Claro, de verla correr, pero además de que ella quería representar a México. Ok. O sea, estando becada allá y entrenando allá. Ella traía algo muy metido en la cabeza, que era mi abuela, o sea, mi madre, representó a México. Mi papá representó a México, yo quiero representar a México. Entonces, incluso ¿Tu mamá en qué? Mi mamá fue campeona nacional de tenis. No sabía. Sí, fue 3 veces campeona nacional de tenis en los 40. El gen deportivo. Sí, mis papás se conocieron en el tenis, de hecho, y sí, hasta donde les... ¿Y tú nunca jugaste? Sí, también. Sí, ahora le da el pádel, seguro. Me encanta el pádel, sí. Oye, ¿hasta dónde llegó? O sea, Y María va a la universidad, empieza a competir, pero ya empezó, o sea, sentir la competencia a ese nivel ya es otra cosa. Incluso fuimos a ver unos centroamericanos, me acuerdo, fuimos a Colombia a ver unos centroamericanos para darnos un quemón, ¿no? Y entonces ella se da cuenta que los tiempos de
de la que llegó en último lugar de la final de la prueba que ella competía, era muy cercano a su tiempo. Okay. Pero hay algo que de pronto hizo clic muy duro, igual que en Belén Vieja, que dicen ya no más. O sea, ella En el decidió. caso de María, O sea, se dio cuenta que a lo mejor no podía. no, era un tema de presión. Ok. Era un tema de presión. Ella sabía competir muy bien, pero había carreras, sobre todo en el último año, cuando ella ya se convierte en la más veterana, ¿sí? Y que le dicen, ahora te toca a ti liderar Comandar. todo esto. Ella no puede con esa carga y entonces empieza a abandonar las carreras. Y empieza a decir, me duele acá, no puedo. Y empieza a abandonar las carreras. Algo rarísimo, abandonar carreras, ¿no? Y, Claro. y entonces, Yo me así acuerdo, abandoné le mi quedaba carrera, un pero año todavía universitario. de universidad. ¿Qué disciplina era en la que competía? Ella se divide en temporadas. Uno es cross country, son 5 kilómetros de campo traviesa y en un semestre, y el otro es en pista. Okay. Y corría milla o 2 millas. Entonces, cuando vemos que los tiempos eran muy parecidos, y entonces dije, se puede, no tiene que ir a competir a los nacionales en México para calificar unos centroamericanos, pero cuando le llega esta carga y empieza a abandonar, y de pronto vamos un día a una competencia, y además esas competencias son maravillosas en Estados Unidos, que se juntan, por ejemplo, 5 universidades, ¿no? Además de lo que son las competencias nacionales que viajan para todos lados, se juntan, haz de cuenta, en un fin de semana, 5 universidades y compiten entre ellas. Y ves güeyes que han ganado medallas olímpicas. Sí, el nivel es... Te quedas asombrado de la disciplina que quieras, ¿no? Güeyes de todo el mundo, además, hombres y mujeres de todo el mundo, atletas de altísimo nivel, porque van mucho a prepararse a Estados Unidos. Claro. Ajá. Y entonces, después de esa competencia, que a María le va muy bien, por cierto, después dice, no más. Hasta aquí llegué, ya no más. ¿Y tú como papá qué? ¿Cómo? O sea, espérate. Sí, y por ejemplo, ahí en el tema de la universidad, ¿en qué grado iba? O sea, ¿ya había terminado o estaba por Ella le quedaba un año todavía. ¿Y qué ahí al decir ya no más la beca ya no aplica? Ya no aplica, exactamente. Sí. Y como papá, ¿qué le dices? A ver, o sea, por un lado está el tema económico de que tienes que pagar colegiatura, no es cosa y menor. por otro lado es, a ver, tú siendo atleta, no desistas, o sea, ¿cómo lo manejaste? Porque es un tema importante, ¿eh? Siempre su mamá y un servidor fuimos muy respetuosos de lo que ellos de sus decisiones. Sí, fundamental. Pues siempre era el tema de, o sea, queremos que hagan algún ejercicio, ¿no? algún deporte que lo hagan. Y sobre todo con María fue como una especie de experimento, era la primera, y entonces, pues, ¿qué quieres? Patinar en hielo. ¿No? Pues bueno, órale, va, la apoyamos a patinar en hielo. Jugar tenis, bueno, sí, que como que era una obligación disfrazada. Porque sí, es claro. que personalmente a mí me sirvió mucho que mis papás desde muy chico me enseñaran a jugar un deporte de raqueta, que fue el tenis, porque creo yo que a partir de que juegas un deporte de raqueta, sobre todo el tenis, puedes jugar todos los demás. Okay. Pero además el valor de realizar un deporte que sea individual es muy diferente a un deporte de colectivo. Sí, claro. Y son muy complementarios, te das cuenta. O sea, Sí. yo estoy seguro que no habría sido portero de no haber jugado tenis. Ok. Y me sirvió muchísimo. Entonces era el rollo de, no, van a jugar tenis los 3. Después ya, o sea, que aprendan a jugar tenis. Pues si quieren dedicarse a eso, adelante, ¿no? Pero los 3 tienen las bases del tenis. Entonces, pues van pasando los años y les encanta ir a jugar pádel, o pickleball, que está de moda en Estados Unidos, o front tenis, o squash, o lo que quieras. Pero ya tienen de alguna manera una ventaja, porque no se siente uno incómodo cuando se mete una cancha de un deporte de raqueta. Claro. Ajá. Sí, lo conocen fue desde... principalmente eso, pero bueno, con María fue una especie de experimento entonces, y luego jugó ¿cómo se llama? Hockey sobre pasto. También, entonces, el apoyo de hockey sobre pasto. Y un día descubrió que correr. Entonces entra al equipo de su escuela y empieza a correr y le empieza a ir bien y se da cuenta que tiene aptitudes para eso y empieza a destacar, a romper récords en la escuela, en high school y todo. Y luego viene la posibilidad de la beca y es muy atractivo este asunto de que están en el último año de high school y empiezan a recibir invitaciones de diferentes universidades, ¿no? Nos gustaría invitarte, que venga. Entonces, si te invitan un fin de semana,
o Vendiéndote un par el de producto. días, claro, para que vengas a conocer las instalaciones, para que platiques con el coach, a ver si te gusta nuestra universidad. Entonces empezamos a hacer recorridos el último año Sí, en a diferentes headhunterearla. universidades, claro. Ok. ¿Y qué es lo que te ofrecen? Y- como y- si fuera profesional, porque Sí, 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 es como profesional disfrazado. un Sí, ¿no? claro, ahí claro. de... O sea, te Oye, ofrezco y tal. escogió Florida porque seguía viviendo ahí con ustedes en Miami. No, pero esto es en Gainesville, que es muy lejos de Miami. O sea, se Son fue de tu aproximadamente- casa. Sí, de sí, claro, Miami. se Ok, van, sí, se ok, fue ok, ok. a un dormitorio. Ok, Cuando escogió University of Florida, ok. que es una universidad, sobre todo el fútbol americano, es Muy es destacada. muy, 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 muy destacada. Y en atletismo. ¿Y tus tres también hijos lo han es. vivido esa experiencia? O sea, los tres se han ido a... No, no. María lo hizo en la universidad. Belén fue gimnasta de alto rendimiento para su edad desde muy chica. Empezó aproximadamente a los 6 años y lo hizo como por 10 años, pero era, no sé si ustedes están metidos más o menos en el tema de la gimnasia olímpica. Bueno, Con- con el con tema tus del hijos, ¿no? entrenador y Con de tus los hijos, ¿no? abusos que hubo. No, sea- bueno, sí por la exigencia, sí por el trato puede ser, pero sobre todo por la competitividad y la comparación que hay a muy temprana edad. Y la Ok. exigencia, o sea, entrenan 3 o 4 Sí, horas sí, por sí. día. Es lo Las- más desgastante, ¿no? Para llegar, porque aparte compiten a los 16, ya están en Juegos Olímpicos. Ah, sí, no, por supuesto. Es muy, muy precoz ese deporte. Y el caso de Belén era muy buena para entrenar, pero era muy mala para competir. La presión se la devoraba. Me pasaba igual, Se me la pasaba devoraba, sí. O sea, tú la Igual. veías entrenar, era divino. Y ya la competencia sufría ya. Ah, O sea, la competencia era el sábado, el lunes ya estaba mal. No dormía bien, no comía bien, etcétera. Todo. Y todo este tema de la gimnasia, de la competencia, de que llegan niñas más chicas y empiezan a hacer cosas diferentes, que les va mejor en las competencias, todo eso. Y un día, así fue, ya no más. Ya no más. Era lo que amaba, era lo que le encantaba, lo disfrutaba muchísimo, tenía un grupo de amigas, que se fueron desarrollando juntas y de repente un día es no más. Entonces, ok, no más, bueno, no hay bronca, pero te pedimos que hagas Haz algo otra más. cosa, claro. Entonces trata de empezar a correr, tenía aptitudes para correr, pero tampoco le da y de Tampoco le repente. ¿no? gustó. El problema con Belén aquí muy en confianza, pues, es que ella desarrolló trastorno de conducta alimentaria, Ok, eating disorder. ok. Y ya lo había desarrollado. O sea, hasta cuando se manifiesta, ya puede ser muy tarde. Pero ya hay algo que lo traen. Pero y que lo de repente de manifestó esto. por ver a otras compañeritas Pueden ser muchas mejor cosas. que ella. Después de, o sea, se sabe hoy en día que como que ya la cargada, nada más falta en qué momento detonarla. se acciona el gatillo. Y como ¿no? Y papás, puede ser cualquier cosa. ¿Y cómo Puede lidiar ser- con puede eso? ser- Justo. Es que pues uno se siente muy culpable. Porque aparte, ¿no? ella no estaba con ustedes. O sea, ese No, ella trastorno sí lo desarrolló No, en, sí estaba, sí. pues, en la estuvo. universidad. No, O sea, ella no se fue a la universidad a otro lado. Ella, estamos hablando de Belén. estamos hablando de Belén. Ok. Ella no Estamos se fue, hablando de- ella se quedó en Miami con ustedes. Ella se quedó en estudiaron en su Miami. escuela ahí. La pandemia la afectó muchísimo. Es en la pandemia justamente cuando se le detona. Sí, y es un trastorno durísimo. Pues es como una adicción, ¿no? Básicamente, el que tienes que cuidar toda la vida. Toda la vida. Y entonces, como papás, sobre todo de 3 chavos deportistas sanos, ¿cómo se dieron cuenta y cómo lo abordaron? Porque tengo entendido que es uno de los Es uno de los trastornos que trastornos más afectan. han explotado en este siglo. Sí. Y aparte de la pandemia, mucho más. Pero el porcentaje de cómo se ha incrementado, principalmente en mujeres, se da en hombres también, pero a muy Sí, menor bajo nivel, es alarmante. Es alarmante porque además hay muy poca gente preparada para atenderlos. Claro. ¿No? O sea, Sí, para saber llegarles y. ¿quién lo atiende primero? El doctor general, ¿no? El nutriólogo. No, tiene que haber un especialista Un psicólogo. específico Sí. de los que hay muy pocos. Hay clínicas especializadas en trastorno de conducta alimentaria. Las hay en Estados Unidos, hay muchas, las hay en México también, pero es un trastorno del que se sabe poco. Pero ¿cómo se dieron cuenta? O sea,
Porque bajaba empieza a de bajar peso, de peso no comía o la cacharon ahí por la como alimentación, o escondiendo o devolviendo. Sí, al final de cuentas porque hay mucho hermetismo, porque hay mucha soledad, porque hay mucho aislamiento. Puta, qué Y difícil es muy como difícil papá ver porque, eso, ¿no? sí, claro, es muy difícil. Muy difícil porque uno cree que está todo controlado, que no hay bronca porque habla uno con la hija y aparentemente Sí, todo bien. entiende, ¿no? Pero llega un punto en el que pues ya o sea, te alarma y que tienes que hacer algo, pero si no está la voluntad de ella, la persona, es claro. difícil. Es lo más Además difícil. Ella ya era mayor de edad, ¿no? Lo más difícil que has enfrentado como papá. Sí, Sí. muy. ¿Y cómo salieron de este enorme bache? Pues es algo que vas a llevar toda la vida, lo va a llevar ella. O sea, ¿no? está en las secuelas. Es que además el riesgo de muerte es alto, el porcentaje de mortalidad es alto. Entonces, cuando te das cuenta que tu hija está en peligro de morir, ¿no? Siendo sana, Sí. es no sabes por dónde. O sea, no te la esperas jamás. Dices, ¿pero cómo? ¿En serio? ¿Es posible esto? O sea, llegó un momento así, es claro que en el que tuviste que la vida de María estaba... De Belén. De Belén estaba al borde... Sí. O sea, internada y verla en una cama conectada. Internada. Sí. Uf. Internada, sí. Pero es que qué difícil como papá que ya está ella viviendo en carne propia, estar en una cama de hospital atendida y que de pronto a lo mejor no tengan la sapiencia, la madurez de decir, puta, ¿ya le paró? Pero además lo que te decía ahorita, uno se siente culpable, ¿no? Totalmente. O sea, yo pude haber hecho algo más. Es inevitable. ¿Pero qué pudiste haber hecho? Al final de cuentas, no. O sea, tú platicas con especialistas y no, porque lo que te decía se detona de alguna manera. Pero se coincidió también cuando ella empieza a vivir la peor etapa con la separación, con el divorcio, con el pleito, con la mamá del pleito, entre comillas, pues, ¿no? O sea, con la... Y el distanciamiento. Tal cual, sí. Con la mudanza a México. Sí, un poco de rebeldía, ¿no? Exactamente. Y entonces pues, uno dice, ¿qué hice mal? O sea, estarán de acuerdo los otros papás, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ya tienen hijos a cierta edad, donde los hijos se dan cuenta, tú te das cuenta, o tú tienes que asimilar que tú vas a decepcionar a tus hijos. Tarde o temprano los vas a decepcionar. Porque tus hijos te ven en los primeros años como una persona perfecta. Sí. A la mamá y al papá, ¿no? Como un ejemplo a seguir. Entonces en algún momento los vas a decepcionar. Y tienes que asumir esa decepción que puede ser durísima o puede ser medio de llevadera, pero los vas a decepcionar. Y a medida que creces te das cuenta que aparece la decepción por que dijiste algo incorrecto, porque... O hiciste algo incorrecto. Sí, bueno, incorrecto entre comillas, sí, para ¿no? Porque él, simplemente para ella, eres, claro. pero ellos van descubriendo algo y en las hijas también cuando entran a la adolescencia empiezan a separarse de los papás, ¿no? Oye, o sea, ya les da pena que cuando se empiezan a desarrollar, les da pena que el papá tenga contacto físico, que el papá se despida en la escuela de beso, ese tipo de cositas que van apareciendo. Ayer un papá me dijo, no sé qué le dije de mi hija Roberta, y me dice, va a llegar un momento en la etapa de tus hijos que solamente les vas a dar dos cosas: asco y dinero, ¿no? Asco en el sentido de que lo que dices tú, ¿no? De que, ay, papá, no, déjame aquí en la esquina porque me da pena que me vean. Tal cual. Sufrió como presión social de que la veían gorda o fea o veía a las modelos, porque justamente hoy en día ese tipo de trastornos también se dan por este tipo de cosas. Evidentemente, porque pero ven a las modelos. Es un tema de comparación, es un tema de comparación. Y a lo mejor un comentario del niño que le gustaba o de la amiga o de la líder del equipo. Absolutamente. O sea, claro. Fue también por ahí. Claro, las redes sociales te muestran el ideal de cada persona. Claro. La realidad. Pero sin embargo, fíjate, muchas veces. Es curioso porque en este tema del trastorno de conducta alimentaria, hay muchas cuentas, hay muchas chicas que se han vuelto sumamente populares y en redes sociales se han vuelto influencers enormes por estos trastornos.
y tú las ves en los huesos Sí, sí, y sí. los comentarios son de wow, qué linda te Perfecta. ves, qué No, eres un envidia, yo por más que ángel. quiero no puedo. Increíble. Y todo. Entonces, dices, Te hay desgarra, sí, sí. claro, por Sí, sí, supuesto, sí. bro, porque la Sí, chica estás jugando tiene, con tu vida, literal. claro, La estás poniendo en riesgo. y te das cuenta, pero el hecho de que pues tenga la cuenta, la subas, tenga la inspiración, la energía, la motivación para hacer eso y que tenga la aceptación por otro lado, dices, pues evidentemente aquí hay algo que no está bien, güey, ¿no? Sí, Y que claro. además va hacia un lugar que va a ser fatal, pues. Sí. Más allá de dramático, va a ser Y es un fatal. tema también Oye, de salud mental, o sea, Y porque claro, evidentemente. No, claro. Empieza por ahí. Y uno que como papá, pues muchas veces hasta sobreprotege. ¿Cómo has lidiado tú con saber que tu hija tiene esta situación y que estás alejado de ella? O sea, estás a distancia. Muy, porque pues uno tiene que empezar otra vez a crear un acercamiento. Pero tienes que ser muy cuidadoso, sobre todo Ujú. en las palabras que utilizas. ¿No? sí, porque no es lo Sí, mismo. sí, ¿Cómo claro. estás? ¿Ya comiste? ¿No? O sea, me acuerdo que, o sea, cuando ya hemos platicado mucho más abiertamente de esto, porque ella la verdad es que ha sido una guerrera y le ha metido duro para recuperarse, pero ella me acuerdo que me dijo, así se acordaba exactamente, prácticamente día, hora, lugar de un comentario que yo hice de una persona. Ese comentario se le quedó tan grabado. Era una persona que tenía sobrepeso. Ok. Y algún comentario Sí. hice yo sobre esa persona, una mujer que tenía sobrepeso, y algún Que la comentario marcó. hice y ella, ¡pum! Como Detonó. que algo le detonó ahí y lo tiene muy presente como uno de los momentos. ¿De los detonadores? Sí, que a mí me reclama, claro. Pucha. ¿no? Puta, Pero qué comentarios. difícil. y que Sí, tú sí, lo sí, hiciste, comentario claro, así al aire, casual, así. ahí. Uf. O sea, esa es la importancia que como papás debemos de tener Sí, claro. con nuestras palabras y con nuestras acciones. Pero muchas veces una palabra puede repercutir más que una acción. Claro, ¿no? pero tú no sabes. No, No, lo no, que yo no, decía, por lo vas a supuesto. decir de alguna manera, no sabes qué es lo que Sí, vas sí, a decir sí, o qué es lo que vas a totalmente. hacer porque Sí, tú sí, eres sí. tú. Sí. Claro. Te claro. tienes que ir adaptando a los tiempos, ¿no? Y evidentemente, pues ya uno no puede hablar con las mismas expresiones de hace 30 años. Pues no, claro Totalmente. que no. Sí. No, Es complejo. cabrón. sí, y entonces, pues uno es como es y de repente, pues hay un comentario que de todos modos, si no era ese, era otro. No, Sí, y claro. que ese O- comentario a tu otra hija no le pudo haber afectado. Sí, No, no le absolutamente. genera- le no, creyó no, a claro, ella claro. porque ella tenía Porque otra tenía- manera de pensar, No, otra no, no, y manera de porque vivir. Cargada lo que decías. Sí, porque tenía claro. Estaba propensa, o sea, lo iba a desarrollar de alguna manera. Lo que pasa es que también esto es tan nuevo, entre comillas, que antes pues, la bulimia, la anorexia, pues no estaban tan determinados. No, y antes las modelos eran más Ajá. carnositas, o sea. Exactamente, y que decían, no, uno que era flaco de toda la vida, dice, ay, tienes que comer más. Ujú, ¿no? sí, Y claro, también, claro. ¿por qué no Ah, comes? estás Come muy más, flaco, come pues más, así es come mi- más. Pues, como si fuera tan fácil, ¿no? O sea, deja de comer, Sí, ¿no? no, no. Deja de comer, pues no, güey. Sí, es como deja No, de no va- respirar, no va pues, por se ahí. puede. Y entonces está ese detonante que con el tiempo de ella te lo menciona, te lo reprocha. Entre algunas otras, Entre sí, algu- y- entre y algunas qué tan- otras sí, pero ese, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención porque es algo que ella se acordaba tan bien. Y que tú tú ya ni ni lo te tienes acordabas. registrado, ¿no? Ni te absolutamente, acuerdas, en lo más obviamente. mínimo, claro que no. No, pues, Claro un que no. comentario así, Pero lo sí, más- por supuesto que le doy validez. No, no, Porque me lo obviamente. dice con las palabras específicas. Pues claro, yo esos comentarios los hice, sí los hice. Sí, sí, claro. Oye, y el tema de la separación, o sea, tu separación, porque se dio ya en una edad avanzada, Sí, teníamos 23 años juntos. Madres. con todo lo que, o sea, y les pegó duro. Sí, les pegó. Sí, por supuesto que sí. Sí, les pegó y fue. Y la más afectada fue María. Belén, Belén, no, concéntrate. No, es que María también. Sí, Y María Martín. también y mucho se da en silencio. El caso Sí. de Martín, pues es un chavo poco expresivo, muy cariñoso, pero al día de hoy yo no sé qué efectos Ok. le va a traer No, la no la logras separación. identificarlos. No, porque además pues, yo me fui de la casa cuando estábamos muy cercanos. Sobre todo Martín y yo, cuando él se empieza a desarrollar, cuando le empieza a cambiar la voz, cuando empieza a crecer, cuando, ¿no? En plena adolescencia, que la presencia del papá y la Es identificación es importantísimo, muy claro. importante. O sea, hoy claro, y cada entonces, cuánto los ves. hablo con ellos muy seguido, pero nos vemos cada 3, 4, 5 meses. Depende de muchas cosas.
Sí. Depende Claro, de mucho tus porque tiempos, de cuando sus yo tiempos. llego a trabajar a México, con Televisa yo tenía un acuerdo. Yo podía ir a trabajar a Miami, me quedaba una semana. Entonces Televisa me cubría semana, pero yo podía trabajar desde allá. Okay. Y entonces lo hacía cada 2 o 3 meses. Sí, claro, Ajá, obviamente. con esa posibilidad. Ahora ya no En teniendo el eso. momento que salió Televisa se corta todo eso, los ingresos se ven alterados, entonces yo ya empiezo a trabajar pues Sí, por sí. asignación, por llamado, todo eso. Sí, ya no tienes Claro. una agenda que digas, No bueno, tenía la oportunidad de puedo regresar a ir. trabajar a Estados Unidos, entonces se vuelve todo como más complejo, pero uno trata de estar presente de alguna manera. Sí, ¿no? Y entonces la comunicación con cada uno y con los tres a la vez, pero los tres son muy diferentes, los tres tienen necesidades distintas, tienen actividades diferentes también. Y sí, para ir a Estados Unidos y coincidir con los tres. Súper complejo. Los tres viven con su mamá. De momento. María terminó la carrera y se regresó a Miami. Ok. Entonces vive con ¿Y su mamá trabaja en...? No trabaja, está a cargo de ellos. ¿Y María ya trabaja? María trabaja, es otro tema también bien generacional que yo no alcanzo a entender. Hoy en día, con las posibilidades que tiene un chavo de cuando termina una carrera, además ella en Estados Unidos tiene la posibilidad de hacer 2 carreras a la vez. Uh-huh. Entonces ella se gradúa de 2 carreras. Se trata de especializar, ¿no? En sociología y en comunicación. Se trata de especializar. Se va a tomar una práctica larga a Centroamérica y después regresa y pues no quiere trabajar en eso, ¿no? Entonces es algo que yo no alcanzo a entender, ¿no? Hay tantas posibilidades de trabajo, pero ninguna convence. Entonces no. Entonces, ¿qué hizo? Pues se puso a entrenar chavitas en atletismo en una preparatoria, sí, para lo cual se dio cuenta que es buena también y que le gusta mucho, pero tiene un ingreso muy, muy poco. Se puso entró en una empresa que organiza eventos, que organiza carreras, y luego también es bartender pero no de un bar. Un pub ahí. De mocktails, sin alcohol. Ok. Sin alcohol. Ok. Sí, los ubicas. No Pues, sabía. en Estados Unidos son muy populares ahora. Ok. Y entonces tiene varias chambas, pero con una remuneración pequeña. Tiene varias chambas así, viaja, le encanta viajar, todo ese asunto, pero no se dedica a algo específico, ¿me explico? Es que justo está... Pero pues igual es de que, pues, a ver, bueno, ya sí, tiene 25 años, pues claro, ya es su bronca, ¿no? ¿Y el tema de parejas con tus hijas e hijo? O sea, de las parejas de ellos, dices tú. O sea, ¿alguno tiene...? Pues sí, Martín ha tenido un par de novias, es un buen chavo, le van a romper el corazón varias veces. Sin duda. Me va a tocar. Ajá. María también ha tenido parejas, María la grande, y Belén pues ha tenido muy, muy pocas parejas. Es que justamente lo que dices de estas generaciones que de pronto estudian una carrera y se dan cuenta que no y se dedican a otra cosa. Lo mismo con el casarse y tener hijos. Sí. O sea, cada vez menos chavitos quieren casarse y formar familias y compran perros y gatos, ¿no? Sí, exacto. Qué complejo, ¿no? Y porque no los culpo. Pero el mundo en el que vivimos es... O sea, ¿no? Traer a alguien a vivir. Sí. En este mundo que se está descomponiendo de una manera tan totalmente marcada, tan ¿no? voraz, donde tan rápida. Hay muy poca capacidad de convivir, ¿no? De aceptar que el otro piensa diferente. Muy poca. Justo. No hay un lugar seguro. Sí, no. Donde nos estamos acabando el planeta, además, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Vamos a respirar. Las catástrofes naturales, pues no son naturales, las ocasionó al final de cuentas el hombre al paso de los siglos por no cuidar el planeta. De acuerdo. Entonces, ¿de veras queremos traer a alguien aquí hoy en día? Sí, muchos se lo preguntan y se lo plantean y tienen renuencia. Y ha bajado el índice de natalidad enormemente, sobre todo en Europa. Sí. Incluso también en sus preferencias. Yo tenía un amigo, me dice, pues mi hija mayor ha tenido novios, novias, no se quiere casar, no quiere tener hijos. Y yo le digo, oye, ¿cómo es posible? Pues es mi decisión, papá, mira el mundo en el que estamos viviendo. Y de alguna manera como papás que estamos forjados en una época en la que sí era casarse, formar una familia, ¿no? Y distinguir un género. Además, ¿no? O sea, porque hoy en día es muy común de ver, pues no, a mí me gusta el amor en general. Justo, sí. Más allá de qué género, pues es. ¿Cómo entender eso? ¿Con quién me identifico? Justo, ¿cómo entender eso como papá con estas ideologías no, pues uno de tiene antaño? Que aceptarlo, al final de cuentas.
aceptarlo. Aceptarlo, ¿no? A lo mejor no estás a ver, espérate, de acuerdo, pero tienes es que como la aceptar. homosexualidad en el fútbol, ¿no? Es un tabú tan grande Sí, que en muy pocos lugares se habla abre. abiertamente. Y que cuántos muy jugadores. pocos. En México, o sea, ¿tú sabes de algún caso así abiertamente? No. Que diga, yo soy homosexual. No. En Europa se han dado ahí casos Porque no vas a aislados. poder sobrevivir hoy en día. Es tan machista el mundo y el ambiente del fútbol que no puedes sobrevivir. No puedes yo decir, soy exacto. homosexual, ¿eh? Sí. Yo soy gay, ¿eh? Sí. No, imposible. Al Y contrario. meto la pata igual que es ustedes, ¿eh? Claro, no, es saber quién es el más macho del equipo, el que menos conductas feministas tiene, perdón, no feministas, sino afeminadas tiene. Sí. ¿Por qué? De veras, es totalmente obsoleto. Ujú. Totalmente. ¿No? ¿Has visto en Estados Unidos y en Europa, o sea, futbolistas que han dicho, oye, espérate, Sí, yo soy sí, gay, yo ¿eh? soy. Sí. Y seleccionados nacionales y han sacado sus libros. Y En el fútbol femenil incluso está mucho en el más. fútbol Está femenil, más- no, pero está más muchísimo normalizado. más desarrollado. Sí. No, bueno, por supuesto. No, llevan Años de ventaja. Sí, pero muchos años de ventaja, claro. Totalmente. Claro, ¿Y porque cuál- de alguna manera cuando surge el fútbol femenil profesional, sobre todo en México, ¿no? Pues ya viene con esa condición, ¿no? Ujú. Así somos, ¿eh? Sí, de acuerdo. Claro, pues adelante. Sí. Y en todas estas etapas de paternidad que has enfrentado, ¿cuál recuerdas así como la más complicada? Hablabas de la adolescencia, de cómo se empiezan a distanciar sobre todo las mujeres Sí. en esa época. ¿Cuál ha sido la que más te ha costado? Pues también por eso te preguntaba del tema de la cultura, la diversidad racial que hay en Estados Unidos, las distintas. Que también es una ventaja. Por La supuesto, Es una mentalidad. ventaja. O sea, ellos han vivido en Miami toda su vida y esta diversidad cultural de idiomas en el condado de Miami-Dade, donde está Miami, hay 3 idiomas oficiales. Y ¿Crees que y- son español, inglés? español, inglés y creol, que es el idioma que se habla en las islas. O sea, en la mayor criollo parte- es- la mayor parte de mira. las islas. ¿Y a Y poco además- lo hablan tus hijos? No, pero son 3 idiomas oficiales, pero conviven con gente de prácticamente toda América. Sí, De porque aparte diferentes están razas, de diferentes culturas, creencias. venezolanos, Exactamente, y- cubanos, puertorriqueños, dominicanos, haitianos, gringos. y asiáticos y africanos y de Y eso todos, les da de una todos apertura lados. Les da más- una apertura enorme, Sí. enorme para poder convivir con gente de todos lados y para poder aceptarla. Claro. Lo cual a mí me parece una Sin enorme duda, sin ventaja. Sí. Pues eso han vivido, ¿no? Y además es un lugar, es una ciudad de mucha migración. Ujú. Tanto gente que llega como gente que se va. Por lo general, la gente que llega a Miami va de paso, pero no sabe por cuánto tiempo va de paso. Y entonces a veces, pues sus mejores amigos de los últimos 2 años van, se regresan a su país o cambiaron al papá de trabajo o pues ellos se van a estudiar a otro Claro. lado. Ujú, Y sí. pocos son los que regresan al lugar donde vivieron. O sea, por lo general, después de la universidad consiguen un trabajo que puede ser en cualquier parte de Estados Unidos. Como no está centralizado el país, Claro. pues puede Y ser de ahí, o sea, en y- Alabama o puede Ujú. ser en Washington. Y a ti sí, pues digo, te pasó eso atípico, que pues, me imagino te da algo de tranquilidad que los 3 están de momento con su mamá. Pues ¿O te es realmente igual? no, o sea, porque en general en Estados Unidos les surge irse de su casa. Sí. En el este adolescente es más caso de María, yo creo desapegado, que, ¿no? que termina la universidad y dice, ¿qué hago? Ella es muy de Miami, ¿no? Le encanta la cultura de Miami, le encanta el ambiente de Miami en todo lo bueno y lo malo que tiene. Y se siente muy a gusto en Miami. Entonces ella regresa en lo que veo que hacer. Regresa y pues ya, después de eso ya pasan 2 años y ahí sigue. Pues ya le llega el momento cuando ella lo decida. ¿Y los otros 2? Pero pues no sé Martín dónde vaya a estudiar. O Yo sea, espero Martín que- está en la prepa. Martín está, sí, le queda un año o sea, va a acabar en el 2026, pues, Para high ya school, ir, para ok, para ir a la irse universidad. a la ¿Y universidad. él qué deporte practica? Él es También corredor un también. corredor. Ah, corredor Sí, también. jugaba fútbol, pero jugaba fútbol ahí nomás. O sea, sí, Social, de digamos. entrenar 3 veces por semana y jugar partidito el fin de semana en un equipo de la ciudad. Pero también la hermana, María, lo empezó a meter. Y también yo tiene me lo empecé a llevar a oportunidades carreras de- desde chavito y él tenía, como te digo, su hermana lo empezó a entrenar y lo empezó a meter y pronto un día explotó y Pequeños problemas, hijos grandes, grandes problemas. Ujú. ¿Sí es así? hijos grandes, no, O sea, no creo. Conforme van creciendo las preocupaciones o los problemas se van haciendo No, como pero yo más- creo que mientras más grandes, pues de alguna manera tienen más herramientas. Si tú les das. Con la o sea, educación que como tú les padres das la les hemos educación dado, que, claro. que les puedes dar, que tú crees que es la más conveniente, supones que tienen herramientas para detectar todas estas cosas, para
para Sí, los conducirse valores y demás. de una manera Hoy en día, sana y ejemplar, pero pues ya. A veces se tropieza la gente, Claro, claro. pues sí, pues tienes muchísima influencia con la gente que te juntas, ¿no? Con la gente que Totalmente. vives. hoy en día como papá, ¿cuál sería tu miedo más grande? ¿Cuál sería mi miedo más grande? Puta, pues un suicidio. Ok. Pues eso me aterra, por supuesto. Más allá que les pase algo en la calle o que tengan un accidente o algo así, uno no sabe qué es lo que tienen en la cabeza, ¿no? Y cuando pasas por temas tan delicados como Sí, un una trastorno. adicción Sí, o el está más trastorno latente así, esa posibilidad. pues eso es claro, por supuesto que sucede. Uf. Ajá. Pero también en gente o en hijos que no te dicen nada, ¿no? O sea, he tenido casos de hijos de amigos que han optado por puta. Pero además, cómo se ha incrementado Sí. en adolescentes. Y ¿no? que, y como ves en tú, es gente en menor de 20 años. silenciosísimo. Y es súper silencioso. Sí, muy Preocúpate, pues sí, porque si no te dan ninguna señal, ¿no? De repente un día lo hicieron. Sí, no. Ah. A ver, como papás ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente una plática muy interesante, muy enriquecedora que Que podemos retomar en el ajusco con con lechuga. unas buenas frías Pues sí. ahí con el buen Carlitos. ¿Tú no cascareas ya? ¿Nunca No, volviste a jugar? No, ya, o sea, me Vamos. encanta, pero casi no. Vamos. Voy a ir. No te vayas a lesionar, güey. Ya es deporte de alto riesgo. Sí. Papás, hablen con sus hijos. Hablen con sus hijos. Estén atentos. Si los hijos no les responden, Más muchas allá de veces hable dicen, con sus hijos es detecten señales y red póngales flags. atención. Si vean más allá, o sea, lean entre líneas. O sea, me refiero a que hablen con sus hijos. Muchas veces acciones dicen más que 1000 palabras, porque si los hijos se guardan las cosas, con lo que hacen nos podemos dar más cuenta de lo que nos podemos dar cuenta con palabras. Sí, ¿no? lo que dice Félix es clave, leer entre líneas, ¿no? La intuición y ese olfato que pues, hay que irlo desarrollando y identificar. Y obviamente a lo mínimo que brinque y que identifiquemos como un red flag, pues a Sí. tratar de actuar, ¿no? Atenderlo. Sí. Mi querido Félix. No, pues gracias, Lechuga. Qué buena Placer, plática. gustazo. Y pues ya, básicamente. ¿Redes eso. sociales tienes? ¿Manejas redes Sí, sociales? sí, manejo ¿Cómo redes está? Ahí está, sociales. acá está. Félix, Univisión 12, ese hay que Ese es cambiarlo. Ese hay que cambiarlo ya, ¿no? Sí, pero es un cambiarlo porque tus seguidores pierdes van- a todo, sí, claro, sí, ese es en Instagram. Entonces, pues ahí hay que se es quede, no hay rendirle bronca, tributo a- que se quede. Y Félix Atlante 2 en X. Ok. ¿Quién para campeón del mundo? ¿Quién para campeón Digo, del estamos muy lejos, pero Muy lejos, pero Argentina, creo. ¿Están de acuerdo o no? yo digo que ¿O Burkina Faso. Francia o España? Yo digo que Islas Caimán. Es que van a venir 73 equipos. ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, no, Gran hombre, gracias a plática. ustedes, Y bueno, gracias ahí a está ustedes. el testimonio y lo relevante que es escuchar y leer entre líneas. Me quedo con eso. Parece fácil, Así es. pero a veces no. Señores, suscríbanse, denle like, compartan. Una plática muy interesante con Félix Fernández, Rafa Puente y @lechugol. Saludos. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.